Bien, buen día. Profesora Celia, buen día. Por favor, ¿me podría confirmar si me escucha? Se escucha, Lice. Muchas gracias, profesor David. Buen día. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Buenos días, profesora Teresa. Buen día a todos. Espero que tengan un lindo día, ¿no? Acá en Sucre les cuento que está nublado. Eh, Estaba lloviendo hace unos 20 minutos más o menos, muy levemente, pero parece que va a estar así, ¿no? Todo el día bastante nubladito. Entonces, había un empate sobre qué día querían pasar clases y bueno, al final ganó el sábado, entonces vamos a pasar ahora y ya tendrán libre también el resto de la jornada, ¿no? Para ya poder realizar las actividades correspondientes. Em, no he podido todavía revisar sus trabajos. Tenemos hasta el día de mañana los docentes para poder revisar. Voy a tratar de revisar hoy. Espero que todos hayan podido entregar en el plazo correspondiente. Es también importante que puedan realizar el pago, ¿no? Eso nos recomendaban, por favor, aquellos participantes que todavía no han realizado el pago del módulo, es importante que se pongan al día. Muy bien, entonces ya tan rápido estamos en la semana 3, ¿no? Un módulo bastante bonito, ya que, como les mencionaba, si bien ustedes vieron la mayoría de estos elementos en su formación para ser maestros, pero ahora ya con la experiencia profesional tienen también otra mirada de la realidad y les permite hacer un análisis mucho más crítico de la historia de los sistemas educativos, de los aportes que han tenido los diferentes eh, maestros, pedagogos, incluso filósofos, y sobre todo el rol que han jugado también los grupos indígenas originarios, campesinos, como vamos a ver ahora, también los trabajadores, en el desarrollo de la educación en Latinoamérica y específicamente en Bolivia, cómo se han logrado muchos avances, pero a pesar de ello en la historia también se ha tenido, ¿no? Y se mantienen estos desafíos de poder trabajar con estas poblaciones que son más vulnerables. Entonces, bienvenidos a esta unidad 3. Vamos a ver y vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con esta lectura motivadora. Esto. Y voy a ver, 13 nomás están, se han dormido y 10. A ver, el profesor Jesús Anagua, que se ha levantado tempranito, que ya estaba preguntando en el grupo de WhatsApp del enlace, esa motivación es muy importante.
Muy bien, profesor Jesús, buen día, ¿cómo está? Buenos días, licenciada, y buenos días, estimados colegas a todos. ¿Cómo está, profesor? Buen día. ¿Dónde se encuentra usted? ¿En qué departamento? Licenciada, yo me encuentro en el departamento de La Paz y también aquí, como hace rato recalcaba de que el clima está lloviendo y yo creo que todo el día también va a estar así el tiempo que vamos a hacer, pero con los ánimos para poder continuar con la clase, Lice. Claro que sí, profesor. Hay que abrigarse. Lo bueno de La Paz es que es un frío seco. Aquí en Sucre le cuento que es un frío húmedo. No, a mí me ha costado adaptarme porque duelen los huesitos. En cambio, en La Paz te abrigas y ya está, ¿no? Pero igual hay que abrigarse y como usted dice, con esos ánimos siempre haga frío, haga calor, siempre con ánimos y aprovechar al máximo el día. Ya, profesor Jesús, entonces, por favor, con esa energía que lo caracteriza, ayúdeme a leer esta lectura motivadora que da inicio a esta unidad 3, por favor. Bueno, en abril de 1931 fui nombrado director de la Escuela Normal Indígena de Miraflores, en sustitución del normalista Alfredo Guillem Pinto, que lo había sido desde enero. Mi tarea consistía en preparar nuestros para el campo, maestros para el campo. El caso es que no pude ocupar el cargo más de 15 días porque descubrí el engaño que la escuela significaba para el país. En concepto mío, era tan solo una obra de simulación porque estaba ubicada en una zona residencial, completamente ajena al indio, y porque en su alumnado no había un solo muchacho campesino. La enseñanza que se impartía a los futuros maestros para consagrarlos al magisterio indigenal era absolutamente teórica, libresca e intelectualista, y los alumnos reclutados en las aldeas seguramente que saldría- saldrían dispuestos a cualquier empresa, menos a la enseñanza en el campo. Mm. Continúe, por favor. Así, desde sus comienzos quedaban defraudados los propósitos, ciertamente sinceros, de don Daniel Sánchez Bustamante, y ya entonces se manifestaba en las escuelas destinadas al indio la monstruosa farsa del normalismo, enfermedad que ha corrompido a toda una generación de maestros bolivianos. Cuando percaté de que lo que en realidad se montaba era un semillero de burócratas, y nada dispuesto a complicarme en tan burda comedia. Me dirigí al ministro Mercado, diciéndole con toda claridad y franqueza que renunciaba al cargo, porque aquella no era una escuela indigenal ni nada por el estilo, constituyendo un engaño al que no iba a contribuir. Eso. Tome aire, profesor. Vamos a seguir. Adelante. Perdone, perdóneseme las referencias personales. No tengo más remedio que hacerlo, porque la historia de Guarizata es, asimismo, la autobiografía de mi vida. Por ello, sin falsas modestias, he de señalar cuánto tuve que hacer y decidir en el proceso de la Escuela Campesina de Bolivia. Pues bien, Bailón Mercado, sorprendido por mi actitud, repuso: ¿Qué es lo que entonces piensa usted, Pérez? Yo pienso, le dije,
que la escuela del indio debe estar ubicada en el ambiente indio, allá donde él lucha por no desaparecer, que no debe encontrarse únicamente al alfabeto, sino que su función debe ser eminentemente activa y hallarse dotada de un evidente contenido social y económico. Bien, y lo último, por favor. Que los padres de familia deben cooperar a su construcción con su propio trabajo y cediendo tierras como un tributo a la obra de su cultura, que la escuela debe irradiar su acción a la vida de la comunidad y atender al desarrollo armónico y simultáneo de todas las aptitudes del niño en su proceso educativo. Véase cómo hace 30 años ya estaban planteados los puntos principales de aquello que se ha dado en llamar educación fundamental, que ahora se aplica en Bolivia como una importación del exterior en cuya génesis no hubiéramos tenido parte. Probablemente impresionado por el calor que puse en mi respuesta, Bailón Mercado contestó apuntándome con el dedo. Eso, eso que está usted pensando, eso vaya usted a hacer. Muy bien. Muchas gracias, profesor Jesús. Qué mejor que usted haga referencia a lo que mencionaba Elizardo Pérez, un protagonista en la historia de la educación de nuestro país. Lizardo Pérez, que va a ser una obra que es referente a nivel de Latinoamérica con la escuela Ayu de Huarizata. Entonces, ustedes tienen esta lectura motivadora como introducción precisamente a esta unidad 3, donde se refleja la necesidad de que la escuela pueda responder a las características, a las necesidades, a los problemas de los estudiantes y que, bueno, pues tenga el contexto donde ellos se desenvuelven en su vida cotidiana y que no sea más bien un instrumento para bueno, oprimir, ¿no? También en la línea de Freire, o que no sea un instrumento para consolidar ciertas estructuras también socioeconómicas donde no se vaya a respetar los derechos en este caso, de los estudiantes campesinos. Entonces, Elizardo Pérez como autoridad hace una reflexión muy crítica y más bien reconoce esa necesidad, se lo dice en ese momento histórico al ministro de Educación, y bueno, se reconoce, ¿no? Que no tendría que estar esta escuela para, entre comillas, ¿no? Niños campesinos en la ciudad, y le da este desafío, ¿no? Elizardo Pérez y Avelino Cignani han hecho mucha historia, no solamente, como les digo, a nivel Bolivia, de ahí también que la actual ley lleva su nombre. Se han tenido también otros líderes indígenas que los vamos a ver en la unidad, pero esta lectura motivadora nos invita a hacer esa reflexión. Muchísimas gracias, profesor Jesús. Le agradezco muchísimo por la lectura. Entonces vamos a reconocer que la reforma educativa liberal en Bolivia, ¿no? Que es precisamente esta unidad 3, se ha dado en las primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, tiene como antecedente, por lógica, el siglo XIX, al que habíamos hecho referencia, especialmente en la unidad 2, donde a partir de esas conquistas en Latinoamérica, los pueblos indígenas originarios y campesinos luchan al frente
pero en esa construcción de Estado se los va despojando también del derecho al acceso a la educación, ¿no? Entonces, al inicio del siglo XX, en este periodo de años, se pretende modernizar el país a partir de la educación, la secularización y el fortalecimiento del Estado. Sin embargo, a pesar de ese proceso de construcción, de organización que hay en Latinoamérica, se reconoce también que hay una desigualdad social porque se sigue arrastrando lo del siglo XIX en el sentido de que no todos tienen acceso a la educación y los que tienen acceso no tienen en las mismas condiciones. Hay un desafío pendiente, una tarea pendiente de poder incluir verdaderamente a la población rural y sobre todo a los grupos indígenas originarios, ¿no? Y ese acceso limitado a la educación en el área urbana también estaba concentrado más en las élites y se arrastra eso del siglo XIX al siglo XX y a partir del reconocimiento de esas diferencias también, ¿no? Van a empezar a ver las tensiones entre los campesinos y la élite oligárquica. Entonces, básicamente vamos a ver eso en esta mañana. Vamos a ver cómo se van configurando estos elementos de la historia de la educación. Y vamos a ver ahora antecedentes de la reforma educativa liberal. Como les decía, a partir de lo que se da en el siglo XIX, se va a tener varias tareas pendientes en el siglo XX, ¿no? Como habíamos visto en la unidad 2, se van importando modelos educativos de Europa especialmente en ese afán de poder establecer las bases de la educación en Latinoamérica, pero no respondiendo a las características socioculturales de la misma Latinoamérica, ¿no? Se tiene esa visión de poder importar modelos con el fin de poder generar una educación de calidad, desvalorando la riqueza también cultural que se tenía en Latinoamérica. Datos muy importantes, ya en Bolivia específicamente, ¿no? Es que en el siglo XX se reconoce que había 1.6 millones de habitantes y cientos de instituciones o establecimientos escolares. Es decir, no había una relación proporcionada entre el número de habitantes y las unidades educativas. Se van haciendo esfuerzos en los gobiernos para crear escuelas, pero no era suficiente, no era pues el acceso garantizado a la educación. Se reconoce que había 25.000 alumnos, imagínense, de 1.6 millones de habitantes, y el presupuesto dedicado a la educación no pasaba el 6%. Es decir, que a nivel de Estado no era una prioridad. En Bolivia, tras la Guerra del Pacífico, los liberales se afianzaron, ¿no? Primero ganaron popularidad entre la gente y ya posteriormente ellos suben al poder, ¿no? Y ya ocupan cargos en el Estado y ellos a partir de eso se van a empoderar porque ya van a tener un poder de decisión, ¿no? Entonces, los liberales en Bolivia van a tener un proyecto modernizador basado en el desarrollo, ya va a haber el auge de la goma, también va a ser la época del estaño, tenemos los señores del Estado, Patiño, etcétera, y el desarrollo del Estado se va a conceptualizar a partir de también ese momento histórico, ¿no? Donde, por ejemplo, los ferrocarriles y la modernización de las ciudades y los bancos eran un referente, eran un criterio para considerar que estos estados estaban en proceso de desarrollo. De ahí que poco a poco se va reconociendo que la educación debería tener un protagonismo, pero al inicio
¿no? Estaban concentrados en precisamente en este auge de la goma y del estaño. Nuevamente se arrastra lo del siglo XIX, ¿no? Donde hay una postergación del acceso a la educación de los pueblos indígenas originarios. Empieza a haber este desarrollo, entre comillas, pero de manera sesgada porque no todos tenían acceso a la educación. También, ¿no? A partir de este momento donde existe este auge, se reconocía que había mucha necesidad de mano de obra preparada y también que los trabajadores puedan tener una mayor cultura, ¿no? Entonces, poco a poco se va reconociendo la necesidad de generar mayores oportunidades en educación, pero no tanto con esa visión de generar intelectuales, por ejemplo, ¿no? Sino una mano de obra calificada, que aquellas personas que estaban encargadas de manejar máquinas, por ejemplo, se puedan formar mejor para poder tener un mejor desempeño. Entonces, la educación va respondiendo a el momento histórico. Aquí tenemos un dato muy interesante que está en su documento. En 1904, ¿no? Se tenía muy pocas personas, varones y mujeres, que podían leer y escribir, ¿no? La mayoría de las personas no tenía ese privilegio de poder leer y escribir, y en la mayoría de los departamentos de Bolivia eran las mujeres las que tenían en menor medida, comparando con los hombres, ¿no? Es la capacidad de leer y escribir. Entonces, estos datos, por ejemplo, de 1904, reflejan también que la gran mayoría de la población, incluso en las ciudades, porque estaba concentrada la educación en las élites, eh, no tenía la posibilidad de poder aprender a leer y escribir. Entonces había una desproporción entre el número de habitantes y los que realmente podían leer y escribir o haber recibido una educación básica, ¿no? Ni siquiera a nivel profesional. Entonces tenemos a Ismael Montes, presidente de Bolivia, que ya en el punto 1.2 de implementación de la reforma liberal textualmente hacía referencia. Bolivia, pasados sus desastres, haciendo referencia a la Guerra del Pacífico, debía preocuparse de organizar la enseñanza pública, encaminándola a levantar en todo orden la vitalidad y las energías de la nación. Ismael Montes ya reconocía la necesidad entonces de fortalecer la educación, ya en esa organización del Estado, y a partir de ello también se van generando algunas políticas que poco a poco van mejorando la educación, ¿no? En su gobierno se realiza la primera reforma educativa del siglo XX, en 1904, donde tenía como principios esta reforma la mejora del sistema de administración de la educación, iniciar la formación de maestros en Bolivia, ya que como vamos a ver más adelante, las misiones que se dieron consistían en que se viajaba a países de Europa y a Latinoamérica, especialmente a Chile y Argentina, para que puedan formarse para ser profesores y los bolivianos volver, ¿no? A ocupar esos cargos. Entonces no se tenía lugares en Bolivia donde los maestros pudieran formarse. Entonces, en la presidencia de Montes se reconoce la necesidad de aquello. Privilegiar la primaria en el área urbana también es uno de los principios de la reforma. Desarrollar el currículo para la primaria y la secundaria. Fortalecer la instrucción indígena. Promocionar y proveer la educación de la mujer
que esto ya va gestando también a la revolución del 52, ¿no? Donde las mujeres adquieren el derecho al voto y con ello también se amplía la, la cobertura a la educación para ellas por la sensibilización a nivel social de la importancia de que las mujeres también accedan no solamente al voto, ¿no? Sino en igual de oportunidades a la educación también, por ejemplo. Iniciar la educación comercial y técnica. Esta primera reforma educativa en el gobierno de Montes ha tenido también una fuerte influencia de los modelos europeos, ¿no? Y a nivel Latinoamérica de Argentina y Chile. Si bien se reconocía la necesidad de mejorar la educación en el país, pero todavía estábamos importando, ¿no? Importando modelos extranjeros. Muy bien. En ese recorrido de la reforma liberal, en 1908, Daniel Sánchez Bustamante es designado como ministro de Instrucción y él presenta un plan general de educación, el primer plan general de educación que tenía algunos elementos centrales. La educación estatal, centralizada, unificada y moderna. También el segundo elemento importante que es como un pilar en este Plan General de Educación es la formación básica y elemental. Tenemos también, vamos a ver, la formación docente, ¿no? Se va impulsando la creación de normales para la formación de maestros, la formación técnica también, precisamente a partir del momento histórico que se estaba viviendo, en el sentido de tener mano de obra calificada. Este plan también de educación contempla la educación indígena, ya con lo que es la instrucción, el trabajo manual y la educación productiva, creación de institutos normales y agrícolas, ¿no? Educación centrada en trabajos manuales de agricultura, albañería, alfarería, carpintería y otros oficios, escuelas ambulantes y fijas, posibilidades de fundar escuelas por iniciativa propia de los indígenas. Este punto es muy importante porque vamos a ver más adelante algunos líderes indígenas que incluso han sido apresados, ¿no? Han sido víctimas de perseguimiento, los han perseguido, los han apresado porque ellos tenían clandestinamente escuelas en el área rural y a pesar de estar en un documento a nivel oficial de Estado, el recorrido de la historia no ha sido tan llano, ¿no? No ha sido tan fácil para el sector campesino en esta historia de la educación. Pero ya en este plan se reconocía, ¿no? Posibilidades de fundar escuelas por iniciativa propia de los indígenas, pero como vemos en la historia, no se ha respetado como tal su derecho. Si bien Warisata, la escuela Ayllu, ha sido un referente, no ha sido al final cerrada porque las élites eh, veían como una amenaza, ¿no? Que los campesinos puedan formarse y puedan empoderarse. Muy bien, vamos a ver las misiones pedagógicas ahora. Las misiones pedagógicas consistían en que bolivianos viajen al exterior para poder formarse para ser profesionales, específicamente para ser maestros. Ellos volvían a Bolivia ya formados y bueno, regentaban, ¿no? Esta función tan importante. También las misiones pedagógicas se enriquecieron porque se contrataba a profesionales extranjeros para que vengan del exterior y formen o puedan complementar esa formación que algunos recibían en el exterior. Entonces, se tiene como registrada la primera misión pedagógica
el 25 de febrero, dirigida por Daniel Sánchez Bustamante y Felipe II Guzmán, cuando ellos viajan a Chile, Argentina y algunos países de Europa como Suecia, Francia y Bélgica, ¿no? Para conocer los sistemas educativos de estos países, de Latinoamérica y de Europa, para poder empaparse de cómo se organizaba el sistema educativo, cuáles eran los contenidos, qué estrategias didácticas, qué modelos pedagógicos, y obviamente también se van a formar, ¿no? Entonces fue la primera misión, pero cada vez, ¿no? El Estado se organizó para que más personas puedan viajar y formarse, no solamente a nivel de políticas educativas, sino también para que se formen como maestros. En el año 1906, ¿no? Se inicia con la contratación de los pedagogos para que vengan y también se tiene becarios, ¿no? Se tiene becarios eh, para que puedan viajar. Todo esto como parte de las misiones. A pesar de este avance, pongámoslo así, Albo, ¿no? Que también es un referente en todo lo que es cultura. Javier Albo plantea que las reformas educativas que no reconocen las diversidades culturales terminan perpetuando la exclusión y negando la riqueza de los saberes locales. Nos llama la reflexión porque el Estado financia estos viajes, financia estas misiones, hay como una sed, ¿no? De poder conocer los sistemas educativos en Europa, en Chile, en Argentina. Se tiene esa sed de conocer, se invierte para que haya becarios y se formen como maestros, pero estos becarios, estas personas que viajan, no eran pues tampoco campesinos, ¿no? O sea, eran personas de la ciudad y lo más seguro es que eran personas que, que tenían algún favoritismo, ¿no? No, era muy difícil por ejemplo, un campesino que tenga esa iniciativa de ser maestro en el área rural pueda viajar a Suecia, ¿no? Para formarse. No se los consideraba. Y se trataba de conocer todo lo externo, ¿no? En una lógica totalmente de importación y no reconocer cómo podrían aprender los bolivianos, pero desde sus costumbres, desde sus propias características, ¿no? No solamente los campesinos e indígenas originarios, sino también las personas de la ciudad, ¿no? Entonces no se hace esfuerzos como Estado de más bien poder comprender cómo ellos aprendían los oficios, la, no sé, de poder comprender sus saberes en torno a la agricultura y a partir de ello poder enriquecer el sistema educativo. Entonces, estas misiones pedagógicas que estaban protagonizadas también por la clase gobernante, por élites, también tenían un fin bien intencional, ¿no? Lamentablemente, la coyuntura sociopolítica de la época hizo que se reforzaran las brechas existentes entre las élites urbanas y las poblaciones rurales. Si bien su fin era mejorar la calidad educativa, pero ¿no? De manera sesgada, dejando de lado las lecciones que se podría rescatar de los saberes locales, tal como hace referencia Javier Albó. En ese transcurrir de la historia, tenemos también a Franz Tamayo Solares, un paseño que bueno, tiene un ideal también de la pedagogía nacional que no se llega a cristalizar en una realidad, pero él también es muy crítico sobre el camino que estaba tomando el desarrollo de la educación en el país
Y él plantea que el sistema educativo boliviano debería ser con un enfoque autóctono que valore y promueva la identidad cultural del país. Entonces, Franz Tamayo, ¿no? Que tenemos la Casa de la Cultura allá en La Paz con su nombre, él empieza, ¿no? Es uno de los intelectuales que empieza a reconocer esa necesidad de no cerrar los ojos a esa riqueza que tenemos como país y que más bien en lugar de importar podamos generar nuestro propio sistema educativo a partir de nuestra realidad. El principal problema era la desconexión entre la educación y la realidad del país, sostenía Franz Tamayo, y por eso plantea una pedagogía nacional, incluso publica un libro, ¿no?, en torno a la pedagogía nacional, donde se reconocía la educación centrada en la identidad boliviana, el fortalecimiento del carácter y la disciplina, y la promoción del pensamiento crítico y creativo. Pero, como les digo, no se llega a reflejar esta su propuesta a partir de una política de Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, miren, en 1902, en Bolivia específicamente, se tenían, donde estamos, 1.123 maestros, 1.123 maestros. Pero un dato curioso, en el año 1902, es que a pesar de haber 1.123 maestros, no había ni una escuela normal. Entonces, ¿esto qué nos dice en la historia? Que los maestros que fungían como tal no habían sido formados en Bolivia, habían sido formados en el exterior, ¿no? O habían sido formados por pedagogos extranjeros que contrataba el Estado y venían a Bolivia, pero no se tenía consolidados espacios de formación como las normales. Entonces, a partir de esta realidad se ve nuevamente la necesidad, se reafirma la necesidad de poder crear escuelas normales. Es así que en Sucre, ¿no?, en el año 1909, se crea la primera normal de nuestro país, que originalmente se llamaba Escuela Formal de Profesores y Preceptores de la República de Bolivia. Entonces, es en 1909 que recién en el gobierno de Ismael Montes se inicia con la construcción, ¿no? Se inicia con la necesidad de responder a la necesidad, perdón, de estas escuelas normales. Sin duda, esta escuela normal, esta escuela de formación de maestros en Sucre, ha sido un referente para que se vayan abriendo otras normales en el